tal amigos? Muy buenas noches. La actualidad laboral vuelve a ocupar un día más los primeros minutos de nuestro informativo. Hoy se ha celebrado la tercera reunión entre el Comité de Empresa de Lauki y la dirección de Lactalis, una reunión que ha terminado sin ningún tipo de avance. Ante crisis como la de Lauki o la de Dulciora, conviene acogernos al diálogo social que tan buenos frutos ha dado en nuestra comunidad. Hoy precisamente se han vuelto a ver las caras Junta, patronal y sindicatos. Estos últimos han reclamado un blindaje de los protocolos para evitar unas deslocalizaciones que tanto daño hacen al empleo. La más importante de las actualizaciones afecta al protocolo de actuación. Se le quiere dar el máximo rango normativo de ley a ser posible, aunque eso es competencia del Gobierno central. En principio no tenemos competencias como un Gobierno central o como lo tiene el Gobierno francés, pero sí podemos hacer un procedimiento de actuación voluntario que facilite la transmisión de la actividad productiva cuando se va una empresa hacia un inversor local. Asimismo, se han añadido nuevas líneas de ayuda en la estrategia de apoyo a los trabajadores afectados por ERES o cierres de empresas. Habrá ayudas a los trabajadores de más de 55 años para el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Se extenderán las de los trabajadores agrarios y se apoyará la economía social. En el caso de estas empresas que los trabajadores decidieran asumir como cooperativas o como cualquier fórmula, tendrían no solamente el apoyo económico de la Junta de Castilla y León, sino también algo muy importante, que es el asesoramiento en la puesta en marcha. Una cuarta novedad es la ayuda hasta el salario mínimo para los trabajadores que hayan agotado prestaciones en los ERES. En esta situación se encuentran unos 600 empleados del sector de la minería. Así, llenos de rabia, han despedido los trabajadores de Lauki a los emisarios de Lactalis que se han reunido con el comité de empresa. La reunión apenas ha significado avances, más bien al contrario. A la dirección no le ha gustado el informe encargado a la Fundación Anclaje que demuestra la rentabilidad de la planta, porque entienden que es una maniobra del comité de empresa para ganar tiempo. Como ellos creen que nosotros es de broma, que esto es simplemente para dilatar las negociaciones, y nosotros les decimos que no, que esto no es ninguna broma, que esto directamente va a ir a Francia, y su jefe igual les dice, oye, pues hay que tirar esto para atrás porque estamos viendo una repercusión que está viendo y no nos viene nada bien. El comité de empresa niega que estén intentando ganar tiempo y esa es una de las ideas que les están transmitiendo ahora mismo a los trabajadores después de esa intensa y maratoniana reunión. Aún no hay una nueva fecha fijada para el próximo encuentro con la directiva de Lactalis. Dirección que sigue cerrada e insiste en la idea de no vender a otro posible inversor. O sea, yo no entiendo, o sea, por una parte dice que van a ganar 4 millones o lo que quieran decir, que ya ganan 2 aquí, y después dicen que no les importa dejar sin actividad esto y dejar los terrenos aquí que se pudran. ¿Y eso no es dinero? Además, el comité ha recibido un órdago. Si la situación sigue enquistada, Lactalis convocará formalmente el periodo de consultas, que por ley debe hacerse durante un mes y en el que se deciden hipotéticos traslados, indemnizaciones y los despidos. Es el último paso antes de ejecutar el cierre. Y este lunes sumamos al listado de empresas con un futuro incierto a Garoña. Hoy el secretario de la sección sindical de comisiones obreras en Iberdrola ha señalado que el presidente de la compañía, les recuerdo, uno de los dos socios de Nuclenor, la propietaria de la planta burgalesa, le trasladó su apuesta de cerrar Garoña porque es inviable. Iberdrola no lo confirma, tampoco tiene noticia de ello el gobierno. Desconozco si es que Iberdrola ha tomado una decisión que concierne única y exclusivamente a Iberdrola, pero desde luego en el Ministerio sí puedo decir que no hay ninguna petición por parte del operador de la central. Por cierto que del ministro Soria hablaremos en la tertulia porque es de los últimos en aparecer en los famosos papeles de Panamá. Antes nos ocupamos de la política y de lo que parece ser la cuenta atrás hacia unas nuevas elecciones. Pensando en ellas, hoy hemos leído una nueva encuesta, esta vez en el ABC. Según ese sondeo, si se repitiesen las elecciones, el PP volvería a ganar con un 29,1% de los votos y 127 escaños, mientras que el PSOE tendría el 23% y 95 diputados. Podemos perdería 20 escaños hasta quedarse con 46 y Ciudadanos subiría ligeramente hasta los 45. La participación caería hasta una de las más bajas, con un 68%. Esos son los datos. En cuanto a las declaraciones, hoy en el PP se han apresurado a negar que Rajoy haya ofrecido a Sánchez ser vicepresidente del gobierno y en el PSOE han vuelto a negar cualquier negociación con los populares. Al Partido Socialista se le ha acabado la paciencia con Podemos. Seguir negociando con Podemos, no.
No porque no nos fiamos del señor Iglesias, porque ha demostrado que no es de fiar. El PSOE se ha mostrado molesto por sus comentarios al documento de este domingo, valorando las 20 propuestas de la formación morada y también por la actitud tras la reunión del viernes. Que ya entró el señor Iglesias con malas intenciones en aquella reunión, a pesar de que las ocultó. La ruptura se refleja también en las palabras de Iglesias. O con Ciudadanos y con el PP, o explorando la vía con nosotros, pero yo creo que basta ya de teatro. Se cierra la vía con Podemos y sigue sin abrirse la vía con el Partido Popular. El cambio supone que él y su partido no estén en el gobierno. Por mucho que insistan. Apelamos a Pedro Sánchez a que por fin salga del veto, salga del bloqueo permanente al Partido Popular. Así las cosas, los mensajes se han centrado este lunes en cómo reducir los gastos de otra cita electoral, aunque Ciudadanos no tira la toalla. No hay nada imposible y sobre todo es que tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones que nos pueden llevar a la misma situación de aquí 3 meses. El ministro de Justicia en funciones ha propuesto reducir a una semana la campaña electoral, el PSOE eliminar el mailing. Por la situación que se vive en la política nacional le han preguntado los periodistas al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que continúa su periplo de los últimos días por nuestra comunidad. Este lunes ha estado en Ávila, en el Museo de la Transición de Cebrecos, donde ha apelado al diálogo al recordar y elogiar la figura de Adolfo Suárez por su papel en aquellos años tan complicados para la historia de nuestro país. El que también está en nuestra tierra es el secretario general del PSC, Miquel Iceta, ha participado en un acto de partido con su homólogo castellano y leonés, Luis Tudanca. Iceta ve difícil que no se repitan las elecciones, pero espera todavía que Pablo Iglesias recapacite, teniendo en cuenta que Podemos y los socialistas sí que han conseguido llegar a acuerdos en ayuntamientos. Mañana, por cierto, entrevistaremos a Miquel Iceta y analizaremos con él lo que está siendo esta actualidad política nacional. Pero lo más reciente, lo actual, esta semana, ya saben, las bases de Podemos decidirán si apoyan un gobierno basado en el pacto Sánchez-Rivera, que no le gusta nada a Pablo Iglesias. Analizamos la situación de la política nacional con el diputado de Podemos por Burgos. Hasta allí nos vamos. Miguel Vila, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oiga, ¿usted qué va a votar en esa pregunta que va a hacer Podemos a sus bases? Bueno, yo voy a votar que no a lo que ya se ha visto en el primer debate de investidura, que es una vía muerta, ¿no? Que es el pacto que proponen Partido Socialista y Ciudadanos, que no solo ha dicho Podemos que no, sino que dijeron que no en el Parlamento 219 diputados, ¿no? Por tanto, fue un intento fallido, fue un pacto de no investidura, ya se lo habíamos avisado, por tanto consideramos que esa vía está muerta, ¿no? De ahí que digamos que hemos vuelto a la casilla de salida, ¿no? Que es una cosa que yo creo que ya sabíamos todos. Lo que pasa es que la diferencia esta vez es que Podemos ha cedido, tanto en la composición del Gobierno como en las materias programáticas. Hemos presentado un documento con 20 propuestas que nos acerca a lo que fue el programa electoral del Partido Socialista, buscando pues, que el PSOE sea capaz de salir de la cárcel en la que se ha convertido el pacto que firmó con Ciudadanos, ¿no? Entonces, el jueves pasado, en esa reunión, presentamos nuestro documento y lo que nos encontramos es un Partido Socialista que sigue sin estar dispuesto de explorar la vía de un gobierno de cambio y de progreso, y Ciudadanos que sigue con su misma postura diciendo que un gobierno con Podemos no está dispuesto y que solamente estaría dispuesto a hacer retoques en el pacto, y sigue insistiendo en que la única posibilidad que hay es que el PP se sume a ese pacto y que formen una gran coalición. Por tanto, nosotros seguimos con la mano tendida, con esas propuestas al Partido Socialista, esperando que Pedro Sánchez se decida de una vez, se decida por un gobierno de cambio o de progreso, o en última instancia se decida por una gran coalición, que creemos que es malo para el país y para los españoles, pero bueno, sería legítimo. En cualquier caso, que Pedro Sánchez se decida y abandone ya este paripé que no nos conduce a ningún sitio, ¿no? Hoy Óscar López, el portavoz del PSOE en el Senado, ha dicho que, textualmente, Pablo Iglesias es una estafa por su empeño en bloquear la formación de gobierno. ¿La reunión A3 del pasado jueves fracasó por Podemos? No puedo estar más en desacuerdo con Óscar López. O sea, no puede ser que la única fuerza política que haya mostrado voluntad de llegar a un acuerdo en una negociación
sea la única que, o sea, sea Podemos. O sea, eso ha quedado nítidamente claro, porque somos los únicos que hemos cedido de lo que han sido nuestras dos primeras propuestas, ¿no? Las dos propuestas de gobierno anteriores que hicimos. Hemos cedido, como te he dicho antes, en materia programática y hemos cedido en cuanto a la composición del gobierno. Quienes permanecen en una posición inmovilista es tanto el Partido Socialista como Ciudadanos. Por tanto, los únicos que hemos mostrado voluntad política para llegar a un acuerdo de gobierno ha sido Podemos. Nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, creemos que no es el mejor escenario unas nuevas elecciones y por tanto estamos haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo de gobierno. Ahora bien, tampoco se nos puede pedir que demos un gobierno a cambio de nada, eso sería traicionar a 5 millones de personas que nos han votado y por ahí no vamos a pasar. Es decir, tenemos que llegar a un acuerdo que no profundice en las políticas económicas del Partido Popular y que nos saque de esta crisis, ¿no? Que solo ha traído desigualdad, paro y precariedad, ¿no? Cosa que no hace el pacto que ha firmado Partido Socialista y Ciudadanos, ¿no? Y si las bases de Podemos dicen, como parece ser, que no a esa fórmula que pretende Pedro Sánchez, Ciudadanos, Partido Socialista, estamos condenados a repetir las elecciones. Se lo digo porque hemos escuchado también mucho al Partido Socialista que dice que va a mantener su acuerdo con Ciudadanos y que en ningún momento se va a plantear la posibilidad del derecho a decidir. Bueno, pues entonces será, nosotros seguimos con la mano tendida al Partido Socialista hasta el último minuto antes de que haya unas elecciones y ese documento que hemos presentado el jueves pasado con 20 medidas que nos acercan al programa del Partido Socialista, programa, por cierto, que ha traicionado hasta en un 80% al firmar ese pacto con Ciudadanos, pues si en el último minuto Pedro Sánchez decide apostar por un gobierno de cambio y de progreso y se acerca a nosotros estamos dispuestos a formar ese gobierno. Si no lo hace, pues tendrá que decidir si forma la gran coalición o vamos a elecciones. Es decir, aquí quien tiene la capacidad de decidir si vamos a elecciones o no, básicamente es Pedro Sánchez, que tiene que decidir gobierno de cambio o gran coalición. Pero usted, que se refiere continuamente a ese documento que presentaron la semana pasada, insisten en mantener el derecho a decidir y eso supone cerrar la puerta a un acuerdo con el Partido Socialista, tal y como están las cosas en estos momentos, entiendo. Bueno, nosotros hemos puesto encima de la mesa una solución democrática para un problema de un encaje territorial, o sea, que es un problema que por mucho que se mire a otro lado no se va a solucionar, es una cuestión que hay que abordar con la democracia por delante y lo que pasa es que no nos hemos encontrado con una propuesta alternativa, más allá de que el Partido Socialista ha dicho de llevar el Senado a Barcelona. Bien, nosotros consideramos que eso no va a resolver la cuestión y por tanto ponemos una propuesta de desbloqueo encima de la mesa y una propuesta de desbloqueo democrática. Estamos dispuestos a negociarla, pero es que nadie pone encima de la mesa otra propuesta. Entonces el PSOE parece que lo que está tratando de hacer con decir que es que estamos poniendo el derecho a decidir por delante de todo es buscarse una excusa para no formar ese gobierno de progreso y de cambio. Estamos dispuestos a negociarla, pero es que no hemos escuchado una alternativa, ¿no? Cuando usted me dice estemos dispuestos a negociarla, al final, ¿qué opción puede ser negociable con un referéndum? ¿Qué alternativa cabe? Que convenza, por ejemplo, a aquellos que quieren desde Cataluña realizar un referéndum de autodeterminación. Para nosotros lo fundamental es resolver la cuestión por vías democráticas y eso pasa porque haya un debate sereno, un debate público en toda la sociedad, que se muestren las posturas de todo el mundo, ¿no?, con suficiente claridad y garantizando, digamos, que llega a todo el mundo para después darle la voz a la gente y que la gente decida. Esta es la mejor propuesta, creemos que la única que va a ser capaz de seguir para adelante, ¿no?, y de hacer, de garantizar la posibilidad de construir un país, ¿no?, un país todos juntos del que nadie se quiera ir. No sé qué alternativas tienen los otros partidos, sí sé cuál es la alternativa del Partido Popular y de Ciudadanos, que es el no, el mirar para otro lado ante una demanda social muy importante, y no sé cuál es la alternativa del Partido Socialista más allá de trasladar el Senado a Cataluña, que desde luego no es una propuesta seria desde nuestro punto de vista. Entonces, cuando nos pongan una alternativa delante, pues discutiremos sobre ella.
A estas alturas de partido y tal y como estamos viendo en las encuestas, ¿teme Podemos la repetición de las elecciones, unas nuevas elecciones, vamos, el 26 de junio? No es el escenario por el que nosotros hemos trabajado y no es el escenario que estamos buscando a día de hoy. Ya te digo que estamos todavía dispuestos a formar ese gobierno de cambio y de progreso si el Partido Socialista se decide. En cualquier caso, si hay que ir a nuevas elecciones, pues vamos a nuevas elecciones. De todas maneras, nosotros no trabajamos por ese escenario, ¿no? Pero las encuestas no les pintan tan bien como, por ejemplo, al poco de celebrarse las elecciones el 20 de diciembre. ¿Han cambiado las cosas? Es que nosotros... No, es que, o sea, quiero decir, nosotros no estamos mirando las encuestas, estamos trabajando para formar un gobierno. Si nos encontramos con todas las puertas cerradas para formar un gobierno, bueno, y hay que repetir elecciones, pues las afrontaremos y saldremos a ganar como siempre hemos hecho, pero no estamos trabajando, digamos, en clave de campaña y por tanto no estamos mirando las encuestas. Hablando del fracaso de la reunión de la semana pasada, si la última palabra en esta negociación, la última palabra en Podemos la hubiese tenido Íñigo Errejón, ¿las cosas hubiesen sido de otra manera? No, en absoluto. Estamos todos de acuerdo en la postura que hemos adoptado, sobre todo estamos todos de acuerdo en que la última palabra la tiene que tener la gente y bueno, eso es lo que hemos hecho, darle la voz a la gente para que en última instancia sean ellos quien decida, ¿no? De ninguna manera hubiera sido diferente la postura de Podemos. ¿No había discrepancias en el seno de la dirección de Podemos entre los que sí que eran un poco más partidarios de un acercamiento a esa fórmula PSOE-Ciudadanos y los que directamente la descartaban? No, nunca ha habido discrepancias en ese sentido. Una vez vimos el pacto que nos ponían encima de la mesa, es decir, un pacto que profundiza en las políticas del Partido Popular, que se olvida de revertir los recortes que hemos sufrido estos últimos años en servicios públicos, en sanidad, en educación, en dependencia, que se olvida de la derogación de las reformas laborales, que se olvida de la derogación de la LOMCE, ¿no? Pues desde luego creemos que no es el pacto de gobierno que el país necesita y eso en Podemos lo tiene todo el mundo claro. Aquí hemos venido a las instituciones a trabajar para mejorar la vida de la gente y ese pacto, en tanto que profundiza con las políticas que ha venido aplicando el Partido Popular y que ha situado a España, según la OCDE, como el segundo país más desigual de la Unión Europea, ese pacto, desde luego, todo el mundo en Podemos teníamos claro que no era lo que el país necesitaba. Y no solo todo el mundo en Podemos, creo que 11 millones de votantes, ¿no? que es la vía de gobierno que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? que representaría a 11 millones de votantes, lo tienen claro también, ¿no? Fíjate que yo creo que sería bueno que el Partido Socialista hiciera como nosotros y sometiera a sus bases la propuesta que nosotros le estamos haciendo, la propuesta de la vía 161, la propuesta de un gobierno con nosotros, con las confluencias, con Compromís y con Izquierda Unida, porque quizá tendría alguna sorpresa, ¿no? ¿Alguna sorpresa? ¿A qué se refiere? Que si el PSOE hiciera lo mismo que nosotros, es decir, preguntarle a sus bases la propuesta que le hace Podemos de formar gobierno, ¿no? Quizá, sí, los afiliados. Yo creo que quizá serían más proclives a un gobierno con Podemos, a un gobierno de cambio real, que a un gobierno con Ciudadanos que profundizan las políticas del Partido Popular. No olvidemos que no basta con sacar a Rajoy de la Moncloa, también hay que sacar a sus políticas de la Moncloa, ¿no? Pero en la fórmula 161 siguen siendo necesarios por activa o por pasiva los nacionalistas independentistas, ¿no? Bueno, por pasiva, pero es que además en el debate de investidura ya dijeron que estaban dispuestos a abstenerse ante esa posibilidad de gobierno a cambio de nada, simplemente porque les parecía una opción de gobierno que digamos, iba a facilitar las vías democráticas de resolución de cuestiones de encaje territorial, ¿no? Y esto lo dijeron en el debate de investidura en el que Pedro Sánchez fracasó. ¿A Podemos Otra cosa es que no se les quisiera escuchar. Le quería preguntar, ¿a Podemos cree usted que le está haciendo daño las últimas informaciones que están saliendo en medios de comunicación del país acerca de la financiación? Yo
Creo sinceramente que no, porque creo que la gente es capaz de discernir la realidad del ruido. Estamos viendo últimamente mucho ruido. Los medios de comunicación están sacando publicaciones varias. Es verdad que los medios de comunicación tienen una línea editorial y ellos consideran la información que sacan. A mí me parece mucho más preocupante el uso que estamos viendo que está haciendo el Partido Popular de las instituciones para interferir en el Poder Judicial con tal de derrocar a sus adversarios políticos. Esto es una cosa que es aberrante en democracia, y no porque lo diga yo o lo diga Podemos. La información que salía también en los medios de comunicación publicada de que el jefe de la UDEZ o miembros del Ministerio del Interior se habían puesto en contacto con miembros del Tribunal Supremo para impulsar querellas contra Podemos y contra Pablo Iglesias. Las 3 asociaciones de jueces de este país han dicho que es la interferencia más insólita que han visto en la vida del poder político sobre el poder judicial. Por tanto, lo que me parece verdaderamente preocupante es el uso torticero y profundamente antidemocrático que está haciendo el Partido Popular de las instituciones para derribar a sus adversarios políticos. Muchísimas gracias, don Miguel Vila, diputado de Podemos por Burgos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Gracias, buenas noches. Bueno, cambiamos de partido, nos vamos también a otra provincia, en Salamanca. El diputado de Ciudadanos, Pablo Yáñez, ha hecho un llamamiento a Rajoy para que nombre a un equipo negociador que permita sentar de una vez por todas las bases para llegar a un acuerdo y formar gobierno. Yáñez asegura que quedan 15 días decisivos para el país y que es el momento de dejar de hablar de sillones y de asumir responsabilidades. Que seguimos en el error de creer que esto va de nombres, que esto va de sillones, que esto va de vicepresidencias. El señor Rajoy parece que ha utilizado el método Iglesias para creer que la situación de bloqueo institucional que tiene España se soluciona regalando vicepresidencias. Nosotros creemos que si quiere una gran coalición y si quiere un acuerdo reformista y constitucionalista, solo lo puede hacer con las formaciones constitucionalistas, que somos Ciudadanos y que es el Partido Socialista. Entonces lo que tiene que hacer es dejar de ofrecer y de subastar vicepresidencias y sentarse en la mesa a dialogar. Ya lo ven, nos toca hablar otra vez en el tiempo de tertulia de la política nacional. Será en breve, en unos minutos después de la pausa para la publicidad. La segunda parte del informativo, ya saben, la vamos a dedicar a leer la prensa y después a analizar lo que ha dado de sí esta jornada en la que, como no, tenemos que volver a hablar de política, aunque nos tememos que vamos a tener que ir a unas nuevas elecciones y que las negociaciones no avanzan hacia ningún lado. Después les presentaré a mis tertulianos. Antes quiero dar la bienvenida a Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Te veo preocupado estos días, Ernesto, un poco, con el un fútbol. Poco, ciertamente. Relájate. Solo con eso, ¿eh? Relájate. Por lo demás, todo tranquilo, ¿no? Todo tranquilo y todo bien. ¿Y los periódicos cómo vienen? Pues mira, empezamos con el Diario de Valladolid, El Mundo, que destaca en su primera: detenido por una web pirata con 2 millones de visitas, un vallisoletano de 40 años, la web se llamaba queveohoy.net. Diario de Burgos destaca en su primera que Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, apuesta por cerrar la central de Garoña al no ser viable. El presidente hizo estas declaraciones en la reunión previa a la Junta de Accionistas. Diario ABC, los sindicatos confían en revertir el cierre del AUKI que consideran fraudulento. Diario de León, detenido Mario Conde por repatriar 13 millones de euros del saqueo de Banesto. Diario Palentino, el Tribunal Supremo pone fin a la pesca del cangrejo rojo, lo considera especie exótica invasora y no podrá ser transportado ni vivo ni muerto. La sentencia también incluye a la trucha arcoíris, que no podrá ser utilizada para las repoblaciones. El Norte de Castilla, la gran revolución para las empresas es que el usuario tiene ahora todo el poder, según Rosa García, presidente de Siemens España. La Gaceta de Salamanca, el hospital potenciará el uso de prótesis impresas en 3 dimensiones a través de un convenio para investigar y diseñar y utilizar estas estructuras artificiales para los pacientes salmantinos. La Nueva Crónica de León, más de 1000 leoneses capitalizan el paro cada año y abren su negocio. Diario La Razón, el gobierno Herrera refuerza la protección de trabajadores de empresas en situación de crisis.
Diario de Soria, turismo y deporte al más alto nivel en el cañón del río Lobos. Nos muestra la imagen de la consejera de Cultura y Turismo con el presidente del Consejo Superior de Deportes y con la Asociación del Deporte Español y con el fondo del Castillo de Ucero. Y el diario La Razón también sobre este mismo asunto titula Castilla y León apuesta por el deporte para seguir creciendo como referente turístico. Bueno, esas son las primeras páginas con sus titulares y algunas de sus imágenes. Ernesto me trae un par de viñetas que vamos a analizar. 3 viñetas te traigo hoy. La de José María Nieto en el ABC, que nos muestra la deslocalización de empresas. Paseando por Castilla y León vimos una corza delante de una fábrica, bella y huidiza, pero no nos dio tiempo a hacerle una foto porque se asustó y salió corriendo. No la corza, sino la fábrica. Y el diario de Valladolid, El Mundo, da su viñeta de Rodera, el humor de Vicente y Mateo y su alegre compadreo. Aquí lo dejamos todo por hacer, dice uno. Yo creo que está bien. Pero ¿cómo puedes decir? Dice, a mí me parece que sí. Todo a medias. No, señor. Y la de Álvaro en La opinión de Zamora, que nos muestra a Mario Conde, me han pillado por hacerlo al revés. El dinero robado hay que llevarlo de España a Suiza, no de Suiza a España. No, sí, de España a Suiza lo había llevado ya, ahora lo estaba repatriando. Eso es lo que es el regreso de talentos, ¿eh? ¿No? Talentos. Bueno, les presento a mis tertulianos. Óscar Gálvez, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Felipe Ramos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Asustado. ¿Asustado con quién? ¿Con qué? Todo lo que se ve, Panamá, Condes... Pues de ello igual hablaremos, de Panamá, de Conde, de no sé qué, pero antes vamos a hablar de un asunto que se nos ha colado también en la actualidad. Y antes escuchábamos al ministro en funciones de Energía y Turismo, a José Manuel Soria, no hablando de su lío en Panamá, después lo veremos también, por supuesto, sino hablando del futuro de Garoña, porque dicen los sindicatos que el dueño de Iberdrola, que el presidente de Iberdrola, les comunicó en su día que la central burgalesa pues, iba a cerrar directamente, que no se iba a reenganchar a la red. De momento, ni desde Iberdrola ni desde el gobierno dicen saber nada, pero ¿vosotros qué sospecháis? Pues a mí la primera sensación que me da de todo lo que se han ido comentando es que parece que es un poco un lío, un jaleo de interpretaciones, que evidentemente no es rentable. Eso lo sabe todo el mundo, lo sabe el ministro, lo sabe Sánchez Galán también. Pero si escuchas a unos sindicatos y escuchas a otros, la verdad es que no es que tengan opiniones divergentes, pero sí aportan algún matiz, porque por ejemplo hay comisiones sí que comentan que la afirmación es tal cual, la de Sánchez Galán es tal cual, que la apuesta de Iberdrola es por cerrar Garoña. Pero desde UGT se aporta el matiz de que lo que dijo Sánchez Galán es que no era rentable. Hombre, lo que sí que es cierto es que esto es una yenca, porque estamos todavía pendientes del informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que debe ser, o debiera ser, el que tiene la última palabra, pero esto no parece que vaya a ser así. Es un tema que en las manos de los políticos se escuece, o sea, quema, es algo que quema, y si llevamos año y pico de parón, puede ser más o menos año y pico más o menos, pues bueno, pues así podemos seguir, y es que es una patata caliente, es un tema muy espinoso, que los políticos no tienen muy claro cómo enfocarlo. Yo no creo que Sánchez Galán vaya a decir en una reunión del comité, voy a cerrar Garoña, de entrada, no lo creo. Tiene otros foros y tiene otras posibilidades de decirlo, y cuando quiera decirlo dirá. Es que entre otras cosas, la Junta, ¿no? Claro, es que entre otras cosas no tiene lógica. Está pendiente ese informe, está pendiente de saber qué pasa con ello. Más allá, que les haya podido decir que si no es rentable cierra, pues estamos viendo que cierran hasta empresas rentables como otras las que no son rentables. O sea, pero yo no creo que el comité le haya dicho. Y después surge, y no lo pongo en duda, pero surge en el momento en el que surge, es todo muy extraño. Y desde luego Garoña no está para que haya comentarios ni rumores. Si hay una decisión, tiene que ser clara, precisa, concisa y explicada. Sobre todo explicada. Una cosa sí que tendríamos
que pedir a los políticos o al gobierno. Ahora está en funciones, pero al gobierno que le corresponda, cuando se tome la decisión, si se toma definitivamente la decisión de centrar la central nuclear burgalesa, que por favor se presente un plan serio de reindustrialización de la zona, porque en su día se presentaron unos papeles, pero aquello quedó absolutamente en nada, en agua de borrajas. Óscar, no sé si te quedes con la palabra luego. No, vamos, evidentemente el cierre de Garoña dejaría esa zona de Merindades en una situación muy delicada, y evidentemente las administraciones públicas deberían echar el resto y tomar nota y crear una alternativa económica industrial para la zona. Pero vamos, yo creo llevamos muchos años de debate sobre Garoña, y como comentas, lo triste es que todavía no se haya puesto plasmado sobre papel una alternativa ante esa posibilidad. Bueno, veremos qué es lo que pasa, y seguro que durante los próximos días hay más reacciones acerca, no sé si denominarlo rumor, pero bueno, es una información que procede de los sindicatos que, según ellos, están bien informados o que tienen más o menos la declaración del presidente de Iberdrola, el salmantino Ignacio Sánchez Galán. ¿Hablamos de qué? Pues vamos a hablar de lo que está hablando todo el mundo durante estos días, del incierto futuro en lo que es la política nacional. Esta semana Podemos va a consultar a sus bases si les gusta o no les gusta la fórmula que pretende llevar a cabo Pedro Sánchez, es decir, un pacto PSOE-Ciudadanos respaldado por Podemos. Esto parece que no es así. No creo que salga adelante porque la dirección no está ni mucho menos conforme con esta fórmula. Al día de hoy, ¿vosotros qué creéis? Hoy el PSOE dice directamente que ya no va a seguir hablando con Podemos, no quiere saber nada del Partido Popular. ¿Estamos condenados a elecciones o no? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo, aparte de perder el tiempo? Bueno, eso habrá que preguntárselo a ellos, pero yo creo que sí que estamos condenados a elecciones, porque Podemos no va a aceptar el pacto con Ciudadanos y el PSOE. Lo dijeron en la sesión de investidura fallida y lo han dicho por activa y por pasiva. Aquí en Castilla y León, Pablo Fernández se ha mostrado contrario, pero además de una forma categórica, contra el pacto con Ciudadanos, contra el acuerdo con Ciudadanos. Entienden que más allá de la regeneración democrática, en la que yo creo que más o menos estarían de acuerdo, en cuestiones clave como economía, etcétera, no están de acuerdo. Yo creo que, visto lo visto, no va a haber posibilidad de pacto y estamos abocados a las elecciones, pero sin remisión, vamos. Agotando los plazos, sinceramente. Perdona, me decías, ahora lo que están haciendo es buscando el culpable cada uno. ¿De quién es el culpable? De pero no son todos culpables. Para mí son todos. Un poquito de responsabilidad tienen todos. El que más tiene desde mi punto de vista es quien se apartó desde el primer momento, que es Mariano Rajoy. No puedes estar predicando y decir que la lista más votada es la que tiene y no dar ni un solo paso, ni un solo movimiento hacia la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Oye, si te dicen que no, pues te dicen que no, pero es que no te has movido. Bueno, pues quedan 20 días hasta que llegue ese pacífico 2 de mayo. Y Mariano Rajoy, yo creo que todavía alberga esperanzas de que se pueda llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Mariano Rajoy es partidario de un acuerdo ahora, que no va a llegar seguro. Ha hecho algo para ese acuerdo. Hombre, en El Mundo titulabais hoy que le había ofrecido la vicepresidencia. Sí, que le iba a ofrecer, que le iba a ofrecer la vicepresidencia. Realmente, evidentemente, lo hemos debatido muchísimas veces, o sea, la responsabilidad que tenía que haber dado el primer paso después del resultado de las elecciones y de la ronda de consultas tenía que haber sido el Partido Popular, evidentemente, incluso aunque no tuviera asegurada esa mayoría, que tampoco Pedro Sánchez ha tenido. Estamos agotando los plazos, esos plazos que precisamente Pedro Sánchez puso en marcha con aquella decisión de intentar formar gobierno. El 2 de mayo acabará ese plazo, cada uno se va a presentar con su hoja de débito y de crédito bastante agotado en este sentido, y lo difícil va a ser afrontar una campaña electoral en la que va a ser muy difícil cambiar el discurso de cada uno en función del papel que ha ido jugando a lo largo de este periodo de 100 días, ¿no? Y sobre todo en clave ya de programa, sí, yendo un paso más allá de que si hay elecciones, a ver
¿qué se promete? Porque no es lo mismo la campaña que pueda haber en junio con 20.000 millones de recortes en el horizonte que la que hubo en diciembre, en la que todo parecía que iba muy bonito y muy color de rosa. Estamos aguantando los plazos, decía Óscar, y la paciencia de los ciudadanos, Ernesto. Sí, y desde luego será una campaña monotemática, es decir, de reproches, de lanzarse reproches y de establecer, de repartir culpas. Es decir, la culpa de este señor, es decir, yo creo que no vamos a avanzar y que desde luego en lo que se refiere a programas y tal tampoco se planteará mucho problema porque no creo que nadie aborde Pero es que el principal ese problema, tipo de campaña. desde mi punto de vista, bueno, más allá de que yo creo que no van a cambiar nada al programa, ninguno, pero el principal problema desde mi punto de vista es que unas nuevas elecciones no arreglan nada, porque ningún partido va a conseguir una mayoría holgada y yo creo que ninguna unión de dos fuerzas va a conseguir esa mayoría holgada. Yo creo que eso que ven algunos del PP, que pueden lograr con Ciudadanos una mayoría holgada, yo creo que no se va a dar Por eso te iba a preguntar, por esa allá, encuesta que hoy mismo ha publicado el diario ABC, donde señala eso, ¿no? Que los 127 del Partido Popular, más los creo que eran 45 de Ciudadanos, pues dicen, aquí tenemos ya la mayoría absoluta suficiente para gobernar. No es una mayoría... Ya los 169 que tiene el Partido Socialista con Podemos, Izquierda Unida, PNV, quiero decir, y estamos como estamos. Pero no es lo mismo ahora... pero ahí son dos. Pero realmente, tú estás sumando a... Pero vamos a partir de una base, estamos partiendo de una base de que esa mayoría... No, más allá de eso, que esa mayoría consiga que otro se abstenga. PSOE o Podemos. ¿Realmente crees que el PSOE en ese hipotético investidor se va a abstener para un gobierno PP-Ciudadanos? Es muy complicado. Podemos, ya te digo yo que yo creo que no. La primera piedra ante esa hipotética alianza PP-Ciudadanos postelectoral, post-26 de junio, realmente deriva de la propia candidatura de Mariano Rajoy, si es el candidato del Partido Popular, que todo apunta a que sí. O sea, Albert Rivera se ha hartado de decir una vez y otra que jamás haría presidente a Mariano Rajoy. Por lo tanto, aunque sumaran 176 diputados, la política ya sabemos que el discurso se puede cambiar mucho y tal, pero de un día para otro. Pero hoy por hoy el discurso de Rivera es muy rotundo con que no haría presidente nunca sería también a Mariano gracioso. Rajoy. Es verdad que no suman la mayoría absoluta, suman 127 más 45, según los datos de esa encuesta, 172, se quedan a 4 de la mayoría absoluta. Bueno, pero son pocos escaños para lograr alguna abstención de grupos minoritarios. Tal y como después de lo que ha pasado hoy, que el PSOE dice directamente que ya no va a seguir negociando ni con Podemos, ¿Rajoy al final hará lo que decíamos antes? ¿Le planteará a Pedro Sánchez la posibilidad de ser vicepresidente en su gobierno? Que tú pretendes que yo te diga qué es lo que va a hacer Rajoy. No sabemos. Es que Rajoy lleva... ¿Cuánto hace que fueron las elecciones? Y no ha movido un solo dedo. Nada. No ha hecho nada, absolutamente nada, por tratar de... A menos que le digan que no. Esto es como... a tu casa las novias no llegan, tienes que ir a buscarlas. Pues esto es igual, si tú quieres que alguien vaya contigo a un pacto, tendrás que ir a proponerle algo, tendrás que ir a decirle algo, tendrás que presentarle algo y decirle, pues mira, esto es lo que queremos, esto es lo que queremos hacer y en esto estamos dispuestos a ceder. Y en una negociación todos tendrán que ceder. Hombre, se escuda en que ya tuvo una negativa de Pedro Sánchez del PSOE para sentarse a dialogar una posible alianza. O sea, en eso se escuda, en eso se justifica para defender su posición posterior. Ahora, en el tiempo que queda hasta el 2 de mayo, en el que se puede evitar el escenario de unas nuevas elecciones, pues hombre, no es descartable que vuelva a plantear la posibilidad al PSOE de volverle a poner en una situación más cercana a una cita con las urnas, de volverle a poner una posición de negación del acuerdo, ¿no? Y sobre todo después de lo que ha hecho Hernando, el portavoz hoy.
no a Podemos, no al PP, estamos abocados a unas elecciones. Es que yo no lo veo. No, si lo tiene. En el Partido Socialista tienen asumido muchos dirigentes y de los que pasan muchas horas con Pedro Sánchez. Hoy he estado con uno de ellos que tienen que pasarán por las urnas. Que pasarán por las urnas, que aquí nos tocará estar el domingo 26 de junio. Bueno, como las negociaciones para formar gobierno no avanzan, la actualidad nos trae cada día nuevos nombres que aparecen en los famosos papeles de Panamá. El de hoy ha sido el del ministro de Industria en funciones. José Manuel Soria figura como administrador de una sociedad opaca en Bahamas que operó entre 1992 y 1995. Esta misma tarde el ministro canario ha dado una rueda de prensa en la que ha negado todo. El ministro en funciones ha negado la mayor. Nunca tuve ni acciones, ni participación, ni ninguna responsabilidad de dirección en esa empresa que se cita UK Lines. Ha dado instrucciones a su abogado para que se persone en el caso y ha aclarado que este mismo lunes ha entregado un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que recabe toda la información necesaria para que se aclaren las cosas. Por si acaso aleguen en Panamá confidencialidad o secreto bancario, etcétera, etcétera, con mi autorización expresa para que informen si he tenido o si tengo nunca ninguna participación, acción o algo que ver. La oposición ha pedido su cabeza política. Una, pedir su dimisión. Y segunda, solicitar inmediatamente una comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Vamos a requerir mucho más que la palabra del ministro y del Partido Popular. Vamos a requerir que la Fiscalía Anticorrupción tome partido para efectivamente averiguar y dejar claro a los ciudadanos qué es lo que está pasando. Según el ministro en funciones, la compañía opaca mencionada en los más de 11 millones de documentos filtrados era una sociedad con la que la empresa de su familia tuvo relaciones comerciales en 1992. Pues nos está dando muchos días de gloria estos papeles de Panamá y son millones. O sea que fíjense la cantidad de nombres que todavía vamos a poder descubrir durante los próximos días. Un auténtico serial, dice el ministro Soria, que nunca he tenido ninguna empresa en Panamá. ¿Qué creéis vosotros que debe hacer el ministro de Industria en funciones? Bueno, como yo creo que tendría que haber dimitido hace mucho ya, antes de esto de Panamá, pues yo creo que es una más a este ministro. Quien no tiene sociedades ni ninguna acción en ninguna sociedad de Panamá, ya te digo yo, que somos estos cuatro que estamos aquí en esta mesa. Eso desde luego. Yo no tenía ninguna duda de que él iba a negar cualquier participación en cualquier sociedad, como han hecho el primer ministro británico y como han hecho otros muchos. Y como intentó hacer el islandés, aunque le pillaron con el carrito observado. Le pillaron demasiado. Y que iba a poner todo en manos de su abogado para personarse y abrir y amenazar con todas las... Los papeles están ahí, la sociedad está ahí, es de su familia, él está ahí. Es que volvemos otra vez a lo mismo. Te decía al empezar. Al argumento del ministro, podemos aparecer cualquiera de nosotros también en los papeles porque, según él, no hay motivo para que él aparezca. Por lo tanto, nosotros tampoco tenemos motivo, pero podríamos aparecer según él. A mí, de toda la intervención del ministro, lo que más... yo tampoco, yo también lo aseguro, pero vamos. Pero según el argumento de Soria, cualquiera, pues incluso los que no estamos, así que fíjate, fíjate. A mí lo que más gracia me ha hecho de toda la intervención del ministro, sinceramente, es que ha autorizado expresamente a la Fiscalía de la Audiencia para recopilar los datos suyos que aparezcan en las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional. O sea, qué gran favor, gracias, ministro. O sea, la verdad es que autorice a la Fiscalía para recopilar los datos suyos. O sea, mire, si usted aparece en los papeles de Panamá y no por nada bonito, no se preocupe que con autorización suya o sin autorización, la Fiscalía va a recopilar todos los datos suyos que aparezcan. ¿Y creéis que debe comparecer en el Congreso el presidente del Gobierno en funciones, tal y como ha pedido Albert Rivera? Se lo digo sobre todo porque evidentemente muchos de los que han sido pillados en los papeles de Panamá, pero que aseguran que están al día con Hacienda, es porque se acogieron a la amnistía fiscal, por ejemplo. Estamos en una época en la que encima ha tocado, encima es que toca en un momento político delicado en el que estamos precisamente en vísperas de unas elecciones, que todavía lo que hace es convertir este asunto en una caja de resonancia, ¿no? darle mayor trascendencia. A mí nunca me sobran las explicaciones de nadie que tiene que aclarar cuestiones que están un poco turbias. Bueno, el caso, perdona Felipe. Desde luego que sí, y Soria también. También. El caso es que antes de conocer que José Manuel Soria aparecía en los papeles de Panamá, el protagonista era uno de los habituales en las crónicas
de la cultura del pelotazo. Mario Conde volvía a ser detenido esta mañana por traer de vuelta a España el dinero que saqueó en Banesto. El juez Pedraz investiga si el exbanquero ha repatriado desde Suiza 13 millones de euros, dinero que podría pertenecer a los fondos desaparecidos del caso Banesto. Junto a Mario Conde han sido detenidas otras 7 personas, entre ellas sus 2 hijos. Los registros en la casa de Mario Conde y otras propiedades se han prolongado desde que el exbanquero ha sido detenido. La Guardia Civil busca las pruebas que demuestren que Conde ha repatriado a España dinero desde Suiza procedente del caso Banesto. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga si Conde creó un entramado de sociedades en nuestro país y en el extranjero para gestionar cerca de 13 millones de euros a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo. Junto a Mario Conde han sido detenidos sus 2 hijos y su yerno. En total, 8 personas que podrían haber cometido delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. El que fuera presidente de Banesto fue condenado a 20 años de prisión por estafa y apropiación indebida. La entidad fue intervenida en el año 93 por el Banco de España tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros. Estas noticias nos escandalizan, pero parece que hasta nos rejuvenecen. Y tenemos que recordar aquel Día de los Santos Inocentes, ¿no? El 28 de diciembre de 1993, cuando se intervino Banesto, aquello que parecía una inocentada, pero aquí estamos todavía, hablando de Mario Conde. Pero esto es el ejemplo de la impunidad manifiesta y de lo que se ha dicho tantas veces y no se cumple, que devuelvan hasta el último euro, no digo ya supuestamente, porque este señor está condenado a 20 años, que robaron de Banesto. Aquí está. Si esto se demuestra, esto es así, todas estas acusaciones son así, es el ejemplo claro de que no se devuelve el dinero, ese dinero no se sabe dónde está, pero está en los bolsillos de los mismos que fueron condenados. Y a las pruebas nos remitimos. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que es muy complicado si no sabemos dónde, si no se sabe dónde está el dinero, que lo devuelvan. Hombre, evidentemente se les puede condenar, como así ocurre, a una indemnización, o sea, pues si tienen que devolver 20 millones, 13 millones en este caso, aunque creo que fueron 900 millones de pesetas de las antiguas pesetas, creo que fueron, ¿no? Aproximadamente 6 millones de euros actuales. Claro, si no sabemos dónde están, pues por mucho que nos pongamos firmes, no lo van a devolver. Estamos hablando de un señor que se vanagloriaba todavía no hace mucho de decir que él tenía 14.000 millones de pesetas en sus cuentas. Que era rico, era rico. A los 36 años. Todo el dinero que hubiera tenido desde tenía capacidad para hasta ahora, es que lo hubiera devuelto, evidentemente. Lo que es curioso es que 22 años después estemos viviendo todavía un episodio más de esa, o sea, es tremendamente espectacular. Claro, y la de vueltas que se ha dado Mario Conde por las televisiones, claro, por medios, incluso fundando partidos. Y las de lecciones que ha ido dando. Sí. Hay una cuestión que también me ha llamado la atención, porque el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, que es el que ha llevado todo esto, comenta que llevan mucho tiempo observando cómo se iban repatriando determinadas cantidades. Me gustaría saber desde cuándo, porque claro... O sea, hablan desde 1999. Desde 1999 hasta ahora que... no han tenido más indicios, o sea, no se ha podido intervenir antes. Bueno, vamos a acabar con una noticia más agradable, más positiva, que además ha sido una de las noticias del día y seguro que es una de las noticias de la semana. Tenemos que felicitar al Ayuntamiento de Valladolid porque ha conseguido, al Ayuntamiento de Valladolid, a los equipos de Valladolid que van a disputar la final de la Copa del Rey de rugby este fin de semana y que van a poder ver ustedes por Castilla y León Televisión, porque al final el rey, don Felipe VI, va a estar presidiendo ese partido, esa final de Copa. Bueno, la semana pasada especulábamos acerca si iba a venir, si no iba a venir, le decíamos que viniese, que en esta final no se le iba a pitar ni Ernesto. Claro, no, y además yo creo que cumple con su obligación. No está en un periodo de mucha actividad, es decir, no tiene mucho trabajo, y yo creo que era ininteligible y que no viniera a presidir la final de la Copa del Rey de rugby, que además se da la circunstancia que este año juegan 2 equipos de Valladolid en el estadio de fútbol con 25.000 espectadores. Obligación desatendida
durante muchos años, porque hace, no recuerdo ahora cuántos, pero... ¿Ha venido alguna vez a la Copa del Rey? No, A ver. hace años que no acudía a la final de la Copa del Rey. Espera, que os rugby. cuento, aquí como tenemos a nuestros sabios, tenemos a nuestros sabios de guardia, que controlan todo lo que tiene que ver con el rugby, me dicen que fue su bisabuelo, Alfonso XIII, sí. el último en presidir una Copa del Rey de rugby. Pues fíjate, pues bienvenido. Ha llovido, ¿eh? Pues sí, ha llovido. Bienvenido sea. Luego la ocasión lo merece para el rugby, lo merece para Valladolid, lo merece para los dos equipos que son hoy por hoy los mejores. Claro, y el tirón que ha tenido esta final de rugby, es decir, la cantidad de gente que ha comprado la entrada para estar presente en el partido. Llenar 25.000 personas en un estadio, en un partido de rugby en este país es harto complicado. Es un éxito, la verdad es que hay que congratularse y evidentemente el rey no podía faltar en esa cita. Gracias. A vosotros. Oscar, gracias, Felipe. Muchas gracias. Nos vemos, ¿eh? Buenas noches. Ernesto, mañana nos vemos. Efectivamente. Hasta mañana, tranquilízate, por favor, que mañana juega el Madrid y no juega el Barça. El Barça juega pasado. Mañana nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana, nos vamos. En menos de un minuto Andrés Gómez nos cuenta las previsiones meteorológicas y ya saben, desde las 7:30 Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León. Que descansen.